Bien, muy buenas tardes a las señoras, señoritas y señores que participan esta tarde del lunes 17 de noviembre del año 2025, siendo las 17:08. Vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Enfoque de Género y Derechos Humanos, que corresponde a la edición número 74 de los lunes universitarios, que es un subproducto del programa El mismo Centro Universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En cuanto a la expositora, es la doctora Malena Trujillo Higinio, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Es magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de especialización en temas de género y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como especialista en educación y derechos humanos en el Ministerio de Justicia. Entonces, como ya ustedes saben, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de las cuales podrán hacer las preguntas respectivas por el lapso de 30 minutos adicionales. Entonces, invitamos a la doctora Trujillo a que prenda su cámara y que para el inicio de su conferencia. Adelante, doctora Trujillo. Muy buenas tardes con todos y todas. He prendido mi cámara, pero no sé si ahí estoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Bien, ¿me podrían apoyar proyectando las PPTs, por favor? ¿Qué ¿Fueron dice, tan por favor? amables? Ok, doctora, dime un minuto, por favor. Listo, doctora, ¿puede observar las diapositivas? ¿La puede ampliar? Pero Ah, no. no sé si me va a permitir por el manejo del equipo ampliarla. Ah, Y si lo amplío no me va a permitir manejarlo. Entonces, ¿y eso seguro no lo pasa con el mouse? a ver, deme un segundito. Ok. Listo, creo que ya se puede. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación del Centro de Estudios para brindar esta ponencia sobre enfoque de género y derechos humanos, un tema muy importante justo en el mes en el que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Entonces, yo soy abogada de la Dirección General de Derechos Humanos y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Siguiente, por favor. Un poco para resaltar el contenido, primero vamos a analizar los conceptos claves, luego vamos a pasar al término de enfoque de género, vamos a revisar también el marco normativo internacional, el marco normativo nacional y de políticas públicas en materia de igualdad de género, y también durante la presentación vamos a ver algunos videos para invitarlos a la discusión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. A ver, ¿qué es importante saber antes de conocer qué es el enfoque de género? Primero nosotros tenemos que aproximarnos al concepto de género, pero para eso necesitamos hacer una distinción, ¿no?, que muchas veces lleva a la confusión. Es importante saber que el sexo se refiere a las características biológicas de hombres y mujeres. Son las características genéticas y fisiológicas con las que nacemos, naturales y universales.
Mientras que el género, en cambio, alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción sociocultural respecto de su sexo biológico. Es decir, este concepto nos ayuda a entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas a través de las relaciones sociales, imposiciones culturales, y esto hace que a medida la persona cree su propia identidad. Como pueden ver ahí en la imagen, no sé si logran ver, se resume lo que acabamos de comentar, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Se tenía una concepción de lo que era ser varón, mujer. En diferentes sociedades también las mujeres estaban destinadas al trabajo doméstico, los hombres a las labores en los ámbitos públicos, ¿no? De proveer al hogar. Y también el género se traslada en distintas culturas. Veo un mensaje, imagino que, a ver. Ya. Entonces, siguiente, por favor. ¿Sale un mensaje? Siguiente, ok. Entonces, el concepto de género, como hemos dicho, es una construcción sociocultural diferente del concepto de sexo, ¿no? Que se define como las características biológicas de mujeres y hombres. El género se va a referir a las conductas aprendidas desde la infancia, a la distribución de atributos, roles, espacios entre mujeres y hombres, todo lo relacionado a los roles, responsabilidades, habilidades, expectativas sociales que se construyen sobre las personas dependiendo si son mujeres u hombres. Mientras que el sexo es todo lo relacionado al aparato reproductor, fecundación, gestación y... Sí, me imagino que ahí no hay ninguna confusión ahora. Entonces pasamos a ver qué es el concepto de género. Como construcción social se expresa en atributos. ¿Cómo se manifiestan estos? Van a ser actitudes, valores y comportamientos de la personalidad. Se asume que hombres y mujeres tienen naturalezas diferentes y opuestas. Lo femenino se asocia a la ternura, a la fragilidad, a la delicadeza, a la emoción, el sacrificio, ¿no? Y lo masculino a la acción, la agresividad, a la fuerza. El concepto de género también se traslada a los roles, ¿no? Que son actividades y funciones consideradas socialmente apropiadas para hombres o para mujeres. A las mujeres se les asigna el rol de madres y amas de casa, mientras que a los varones a los de proveedor y jefes del hogar, ¿no? Y eso también se traslada a los espacios donde se van a expresar estos atributos y roles, ¿no? Que también van a estar igualmente diferenciados para hombres y mujeres. El espacio público se va a identificar con lo masculino, mientras que el espacio privado para las mujeres. En el espacio público podemos ver de qué es el ámbito de poderes políticos, económicos, ideológicos, y son los que otorgan poder y estatus social. Mientras que en el espacio privado es el ámbito de donde se realizan las labores reproductivas de la sociedad, ¿no? Las actividades domésticas, la crianza, el cuidado físico, emocional de los hijos, de personas enfermas, ¿no? O adultos mayores, ¿no? Actividades de cuidado esencialmente. Entonces, vemos que todo lo que se considera masculino se vincula a la esfera pública, ¿no? Y al poder. Y está relacionado a características como denominación, de fuerza, de seguridad, de decisión.
y lo femenino al mundo doméstico y al cuidado, ¿no? De otros. Y está relacionado a características de comprensión, sensibilidad, paciencia, obediencia, ¿no? De esta forma, el género es parte de un sistema que clasifica, ¿no? Y divide a los seres humanos según sus características sexuales en masculino y femenino. Eso es lo que se llama el sistema de sexo-género. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Vemos que en la sociedad se ha dado mayor peso a las características que se consideran masculinas y menos a las femeninas, ¿no? Y esto también va a repercutir y va a impactar también en la forma en la que se relacionan las personas y también a el acceso a derechos. Siguiente, por favor. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Ya no sé si todavía existen estas láminas, Huascarán, me parecían geniales. Pero ¿qué vemos? Es la leyenda de Manco Cápac y Mamao, ¿no? Vemos entonces que a nivel simbólico también, ¿no? Se ha intentado socializar esta forma de percibir, ¿no? Lo que es femenino y masculino de acuerdo al sexo. Entonces, el proceso de socialización de mujeres y hombres se desarrolla desde la infancia, en los espacios de escuela, en distintas instituciones, en la iglesia, en los medios de comunicación y a lo largo de todas nuestras vidas. El problema surge cuando se asigna rígidamente patrones masculinos o femeninos, ¿no? Y se establecen sanciones sociales para quienes no cumplen con el deber ser masculino o femenino, y sanciones que se expresan en actos de discriminación y violencia, como vamos a ver. Siguiente, por favor. Esta forma de percibir, ¿no? Lo que es femenino y masculino, darle más poder, ¿no? Darle más valor a uno que otro, ¿no? Está muy relacionado a los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? A ver, supongamos que a todos tenemos un guión de acuerdo al cual nosotros tenemos que actuar. ¿Y qué pasa si nos salimos de ese guión? Somos cuestionados, ¿no? Existe algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, los estereotipos de género son las visiones generalizadas o preconcebidas sobre los atributos, características y roles que deben cumplir las mujeres y los varones de forma respectiva para ser considerados como apropiados en cada sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Estos, como he estado comentando, es establecer algún tipo de guión, ¿no? Y si no se cumple ese guión, la persona o el grupo de personas recibe un tipo de sanción. Los estereotipos de género van a legitimar la valoración de lo masculino por encima de lo femenino, como lo hemos visto, van a generar relaciones de poder entre ambas identidades y finalmente entre las personas, y va a producir situaciones de desigualdad que afecten o incidan en las oportunidades para acceder a servicios o derechos. Por ejemplo, algunos estereotipos de género. Considerar que las mujeres tienen más habilidad para los trabajos domésticos, de cuidado, por el solo hecho de que son capaces biológicamente de ser madres. Ese es un estereotipo, el estereotipo de la maternidad. Ello también se va a relacionar con la feminización de algunas profesiones, ¿no? O actividades, como por ejemplo, la educación inicial. Por ejemplo, también,
el trabajo doméstico no remunerado. Otro estereotipo de género puede ser considerar que los hombres tienen más habilidad para asumir cargos de decisión, ¿no? Y poder político, porque se considera que son más racionales, más objetivos y de personalidad fuerte, ¿no? Si se dan cuenta, ambos estereotipos, estos ejemplos, ¿no? Le están dando mucho más valor a las acciones que realizan varones o lo que se considera masculino sobre lo femenino, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes también en donde se grafica el estereotipo, ¿no? En uno de estos, en una de estas imágenes, el jefe le pregunta, ¿no? O le dice a su subordinada, sí, tú trabajas mejor que Pedro, pero para jefe de departamento lo he asignado a él. Ahí se está cumpliendo el estereotipo de que las mujeres no pueden alcanzar posiciones de decisión, no, de toma de decisiones en sus trabajos, porque son muy sensibles, ¿no? Imaginemos. Eso está ligado al estereotipo de que son débiles, de que son sensibles, ¿no? Siguiente, por favor. Ya que tenemos datos que ya no se resumen o ya no se limitan a estos ejemplos que les he comentado, ya estamos hablando eh, eh, de que hay un impacto real, ¿no? Hay un impacto real. Por ejemplo, esto lo he sacado de la encuesta ENARES del INEI, en donde se señala que el 31.1% considera que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. ¿Ahí qué estereotipos se estaría identificando? No sé si es posible de que sea participativo. Me comentaron que podía ser participativo. Ajá, perfecto. Me gustaría que ustedes me ayuden a identificar de qué estereotipos estamos hablando al Este, mencionar Cristian, esta. ¿podemos permitir que levantando la mano hagan la participación Sí, claro, por oral? supuesto. Claro, esta charla Sí, tiene la sería intención bueno. de ser participativa, sí. Sí, los participantes tienen dos opciones, pueden utilizar la caja de preguntas y respuestas y si desean también pueden levantar la mano para que puedan utilizar el micrófono. Han levantado dos las manos, así que podemos escucharlos. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Nadie? Hay dos participantes que han levantado la mano. Ah, ya, sí, por favor. Si tenemos Sí. a Walter Torres, puede participar, por favor. A ver, sí. Muy buenas tardes. Ujú. Eh, Sobre el tema, quisiera, doctora, que hasta qué punto podría esclarecer más el tema de género. Si bien es cierto, el sexo está determinado por el aspecto biológico y ya el género entra la parte social, ¿en qué momento de la historia humana, de la evolución humana de un ser humano, valga la redundancia, se produce la reacción de género? Nace hombre, nace biológicamente hombre a los 0 años. ¿En qué etapa de su vida entra el concepto de género? ¿En qué etapa de la evolución humana natural entra ya y se introduce el concepto de género? Porque supongo que un niño a los 5 años todavía no tiene conciencia, ¿no? ¿Tiene que ver algo la mayoría de edad en esto
o no tiene nada que ver la edad, por ejemplo, ¿no? Esa es mi duda, ¿no? ¿En qué etapa de la evolución humana se puede tratar el tipo de género? Esa es mi pregunta, disculpe. No sé si me captó la Ya, pregunta. a ver, sí. Primero, ahí quisiera, bueno, identifique dos cositas que me parece importante aclarar. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social, no natural, aprendida, ¿sí? Es aprendida. ¿Podrías retroceder un poco las PPTs, por favor? Para que quede un poco más claro. Un poco más, por favor. Más. Aquí. Es que no sé si logran ver la imagen, pero ahí podemos indicar que el género está aludiendo a este tipo de roles, responsabilidades y espacios y atributos que han sido aprendidos a lo largo de la historia, pero en la historia de cada uno también, ¿no? Y que se han visto influenciados también a través de eh, en la escuela, a través de los medios de comunicación, la familia misma, la comunidad, ¿no? Que asigna este tipo de roles y responsabilidades y espacios y atributos a hombres y a mujeres, ¿no? Respecto del sexo, ¿se entiende? Entonces, usted comenta cuándo es que un niño eh, construye su identidad, ¿no? Y eso es, ¿cómo lo pongo? Lo puedo explicar. Es relativo. No podría indicarle yo de manera general cuando un niño construye su identidad, porque la identidad del niño, luego adolescente, va a ir en constante construcción. ¿Se entiende? ¿Qué se le dice a un niño, por ejemplo? Un niño, no niña, un niño. ¿Qué se le dice a un niño? Que los niños no lloran, ¿no es cierto? ¿Y por qué se les dice que los niños no lloran? Porque lo que se busca es que se construye una masculinidad fuerte, una masculinidad que no permita que el niño sea sensible a lo que quiere expresar, ¿no? Y muchas veces se les limita, se les limita eh, su derecho a ser niño, ¿no? Se les limita diversas acciones o actividades, ¿no? Que puede implicar ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, a las niñas, ¿qué se les dice a las niñas en la escuela? Las niñas van con falda, ¿no es cierto?, al colegio. Y se les dice, no puedes trepar a los árboles porque estás con falda. No puedes sentarte en el piso porque estás con falda. No puedes, no estoy culpando a la falda, pero también se ha identificado, hay estudios que han identificado que hay cierta limitante, ¿no? También para que los niños, para que las niñas jueguen libremente en distintas actividades deportivas, ¿no? Eh, eh, por el uso de la falda. Pero más allá de eso, ¿qué se les dice a las niñas? Que tienen que ser más tranquilas, que tienen que estar, que tienen que ser más sumisas, que siempre tienen que obedecer, ¿no? O en los colegios, por ejemplo, en actividades educativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el personal docente no puede monitorear a todos los estudiantes,
¿A qué niño o adolescente, a qué adolescente, porque en estos casos lo hacían también en mi colegio, los adolescentes, ¿a quién usted cree que le va a decir, ayúdame a cuidar a los niños, ayúdame a monitorearlos? ¿A un estudiante varón o un estudiante mujer? Esas son cosas, si se dan cuenta, situaciones mínimas que de alguna manera influyen en la construcción del género. Se está estableciendo roles. En estos casos, por ejemplo, en estas actividades escolares, que se destinan las actividades de cuidado a las adolescentes, ¿no? Ahí se está estableciendo un rol, ¿no? Que es el rol del cuidado de los estudiantes de menores grados. Y de esa manera es que se construye el género. Está en constante evolución. No, espero haber absuelto su pregunta. ¿Quién más quisiera participar? ¿Me podrían apoyar, por favor, para...? Tenemos a la participante Susana Peña. Por favor, si puede participar. Sí, para continuar, porque en sí la intervención era para que me puedan apoyar identificando los estereotipos de género en base a los resultados de la encuesta de Henares. Entonces, continuamos, por favor, me ayudas pasando la PPT para llegar a esa plantilla, por Hola, favor. Sí, ¿puedo hacer la pregunta? sí, Buenas tardes, Susana Peña. Estamos buenas tardes. hablando, y gracias, estamos hablando de que el sexo es biológico y el género es el comportamiento o característica adquirido a nivel social, ¿no? O de Así es. Sabemos que esto es una controversia actualmente donde muchas personas que tienen un sexo biológico de nacimiento definido y a pesar de que quizás han crecido en un comportamiento de género acorde a su sexo, hay, es al contrario. O sea, hablo de las personas que, digamos, un hombre que puede tener el comportamiento de mujer o viceversa. Entonces, si el género se establece a través de un comportamiento adquirido por lo que se enseña, por lo que se educa, según lo que entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso contrario? Porque se da el caso. No logré entender Ya, el último Si punto de su el pregunta. sexo, si el sexo biológico y el género es el comportamiento adquirido a través de, ya históricamente, ¿no? Lo que usted está explicando, las conductas adquiridas por socialmente o por tradición. Un hombre que es fuerte, la mujer siempre con la característica de ser más tierna, maternal, etcétera, ¿no? Pero ¿qué Ujú. pasa con los homosexuales? Mm, ya, ¿Quién es? ahí estamos confundiendo términos también, Ujú. porque ya estamos hablando de orientación sexual Ajá, y ese concepto no es, o sea, es importante, pero para este tema no es tan relevante porque aquí estamos hablando de eh, la construcción del género. ajá, ah, ya, muy bien. Orientación Para sexual es entender un el término término. totalmente Ajá, distinto. La gracias. orientación Ya, sexual está relacionada a la atracción que puede sentir una persona, ¿no? Por otra persona. Está relacionada a la atracción. y no, Aquí no se estamos establece hablando de dentro de una lo que es, construcción ajá, social disculpe, entonces no está distinta encajado al en sexo. lo que estamos hablando ahorita de sexo biológico y género como comportamiento. Es otra cosa. Sí, el término orientación sexual, del que usted está preguntando, es otro término que no está relacionado, es distinto al sexo y es distinto al término de género. Gracias. Y no Ujú. es lo que estamos viendo ahora mismo, porque estamos hablando
del tema en género, que es otra cosa. ¿Sí? Aquí estamos hablando de conceptos de género, así es. Ajá, muchas gracias. Sin embargo, si ustedes tienen alguna consulta sobre las terminologías, ¿no? Les podríamos pasar la opinión consultiva, perdón, 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace uso de estos términos, elabora un glosario de términos para que quede todo mucho más claro, no haya una confusión, ¿no? Porque aquí estamos hablando y ahora vamos a llegar a la temática de enfoque de género, porque es necesario un enfoque de género. Y para eso es importante que nosotros podamos diferenciar lo que es el sexo y lo que es el concepto de género y lo que involucra, cuáles son sus aproximaciones, ¿no? Una de estas aproximaciones son los estereotipos de género, ¿no? Y como ya había consultado con ustedes, ¿no? Aquí la encuesta en Ares señala, por ejemplo, que el 31% considera que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. Esto se traduce en un estereotipo de género. Bueno, refleja, perdón, un estereotipo de género. ¿Qué estereotipo de género? El estereotipo de la mujer como objeto sexual. El estereotipo de la mujer como propiedad, perdón. Ahí hay otra pregunta. A Margot Bernablé está que responde. Hay otros participantes que están respondiendo, perdón, alzando la mano y quieren participar, apoyándome a identificar los estereotipos de género. Si no es así, pasamos entonces. El 52.7% considera que una mujer debe cumplir con su rol de madre, esposa y después realizar sus sueños. ¿Ahí qué estereotipo de género se estaría identificando? El estereotipo de la mujer es madre, abnegada, ¿no? Que la mujer renuncia a todo, ¿no? Por sus hijos. También se considera que el 30% señala que es exagerado decir que un piropo a una mujer es una forma de acoso. Y el 56% señala que la mujer puede trabajar siempre y cuando no descuide la casa y los hijos. El 56%, a pesar de ser el 2019, y lastimosamente no ha habido otro estudio similar, ¿no? Refleja mucho de lo que se vive al día a día, ¿no? Y que estas situaciones de discriminación, ¿no? Desembocan también en violencia, específicamente lo están notando violencia sexual en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer incumple, en la mayoría de los casos, porque también los varones pueden incumplir este patrón, este guión de estereotipos de género, ¿no? Sin embargo, el impacto no es tan grave como lo que sucede con mujeres, como ya lo están viendo aquí en la encuesta en Ares, ¿no? En el que se normaliza completamente la violencia sexual a través del acoso callejero, por ejemplo, o el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer, en estos casos, o el hombre también, incumplen el estereotipo, se salen del estereotipo? ¿Existe algún tipo de sanción en este caso, ¿no? Son violentadas, las mujeres son violentadas, son acosadas, los hombres también, en muchos casos van a comisarías por algún tipo de violencia, ¿no? Ejercida por su pareja y no les toman la denuncia por el estereotipo detrás de el hombre es fuerte, ¿no? El hombre no se puede defender, ¿no es cierto?
tienen mayor autonomía, ¿no? Y en esos casos es en los cuales se les desconoce también sus derechos y el acceso a muchos servicios. Entonces, vemos que los estereotipos de género sobre las mujeres específicamente son utilizados en ocasiones no solo para atribuirles un rol en función de su pertenencia a un grupo particular, sino también para establecer obligaciones de comportamiento que deben asumir en la sociedad, ¿no? De acuerdo a Cookie Cusack, ¿no? Es como escribir un guión de identidades de los cuales las mujeres deben adaptarse, o de lo contrario van a ser juzgadas, discriminadas o violentadas, ¿no? A lo que habíamos indicado. Tengo aquí un video, no sé si puedo proyectarlo. A ver. Es un video que publicó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se comenta un poco de lo que les comento, ¿no? Cómo es que se construye ese tipo de roles y cómo es que se excluye también a, a algunos grupos. A ver, compartir pantalla. Ay, no. Ah, ay, ¿qué pasó? ¿Se salió la pantalla? Sí, solo se puede compartir una pantalla a la vez. Ah, ok. ¿Serías tan amable de proyectar el primer video, por favor? Ah, ¿se encuentra en las Toma diapositivas? cambio de papel. Sí, está en la diapositiva. Ajá, A ver, déjeme un segundito. gracias. ¿Ese es el video? Sí, Ok, lo pongo. Perú, trabajando para todos los peruanos. Ya, chicas, venga, vamos a jugar. Ya, yo soy la capitana. Hermanita, ¿tú? ¿Capitana del equipo? Ay, por favor, si las chicas no saben jugar fútbol, ¿por qué mejor no juegas arroz con leche con tus amiguitas, sí? Ay, Carlos, no molestes, ¿ya? Te apuesto que yo juego mejor que tú. Ay, chico, que juego mejor que yo. Ay, yo nunca voy a jugar chico porque no sepan. Oh. No, Carlos. Carlos. Oye. ¿Qué han hecho con Carlos? Carlos, despierta, Carlos. Despierta, Carlos, amigo, Carlos. Carlos. Oye, Carlos. Carlos, Lucía, ya es tarde. Entren de una vez. Oye, yo quería verlo. ¡Papá! ¿Qué es aquí tan temprano? Carlitos, ¿qué estás diciendo? Ayúdame a preparar la comida. Tu mamá ya no demora en llegar a la casa. ¿Ayudarte a cocinar? Pero eso son cosas de mujeres. No seas gracioso, Carlos. Apúrate, ya es tarde. Hola, ya llegué. Hola. Hola, Lucía. Hola, mami. ¿Ya tienes mi orden lista? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? Bien, Cholito. Medio cansada. ¿Quién como tú que no trabajas y estás sola en la casa?
¿Qué hay de comer? Como si todas las cosas de la casa se hicieran solas. He preparado estofado, Cholita. Ya está casi listo. ¿Qué? ¿Otra vez estofado? Si tú sabes que no me gusta. Me las he tenido que ingeniar. Además, hoy no me dejaste para las compras. Ya pues, Juancito, ya hablamos de eso. Ya sabes que si te doy más, te lo gastas en tonterías. Ya mañana te dejo para que me prepares algo rico. Pero ahorita no hablemos de plata. Me duele la cabeza. ¿Y Carlitos? Aquí. Hola, ma. Mi papá me ha puesto a ayudar en la cocina. No sé qué le pasa. Carlos, ven, ayúdame a poner la mesa. ¿Qué? Pero, Lucía, no ha hecho nada. Oye, ¿qué te pasa, hijito? Ya pues, sé más hombrecito y atiéndenos a mí y a tu hermanita. Ese es para ti, papá. Y ese es para mí. Ya, vámonos. Chicos, ¿cómo les fue hoy? Bueno, a mí muy bien. Solo que me golpeé la cabeza con la pelota y luego... Estoy jugando con mis amigas. Mañana queríamos ir al cine. ¿Me puedes dar plata, mamá? ¿Le has pedido plata a mi mamá? Como si ella tuviera dinero. Qué buen chiste, ¿ah? Oye, ¿tú qué tienes hoy día? Estás bien raro. Después lo conversamos, hijita. Cierto, Susana. Mañana es cumpleaños de Marta. ¿Te acuerdas, no? Pepe me dijo que se iban a reunir en la noche en su casa. ¿Mañana? Uy, he quedado en pichanguear con mis compañeros de la chamba. Ni modo, pues. La llamaré nomás. No te preocupes. Yo la saludo de tu parte. Por ahí le compro un regalito. ¿Qué cosa? ¿Que vas a ir solo? De ninguna manera. Se ve horrible que vayas sin mí a esos eventos. Y encima la casa de Marta. ¿Por qué tanto interés? ¿Acaso te gusta? ¿Qué dices, Susana? ¿Vas a empezar otra vez con tus celos? ¿Qué de malo que yo vaya solo? Ya te dije que no, Juancito. Soy tu esposa y me tienes que hacer caso. ¿O cómo quieres que te haga entender? Lucía, ¿puedes dejar ese aparato? Cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio? No saben el problemón que se armaba en el colegio hoy. Mi amiga Ana le pegó a su enamorado Felipe porque la encontró conversando con otras chicas. Yo creo que no era para tanto. Pero Felipe también tenía la culpa, pues. Siempre anda coqueteando. ¿Quién lo manda? Un hombre debe hacerse respetar. Encima con el carácter que tiene Ana. Sí, pues. Sí conozco a ese chiquito Felipe. Lo he visto por el barrio conversando con otras chicas. Muy sonriente. No es que justifique la violencia, pero ya era hora que alguien lo ponga en su lugar. No puedo creer esto. Es así como se oyen las conversaciones que tengo con mi papá en la mesa y mi hermanita Lucía, que siempre está en mi lugar. Escucha esto y no dice nada. ¿Acaso será una broma lo que están diciendo? Ya no hablen así. Nada justifica la violencia. Ana no debió reaccionar de ese modo. Ya pues. Es que los hombres también deben hacerse respetar. En fin, me voy a ver mi película. Gracias, Cholito. Gracias, papá. Oye, papá, ¿por qué no le dijiste a mi mamá que sí ibas a ir a lo de mi tía Marta? Es tu amiga de toda la vida. Ah, hijo, ya no importa. Pero es que se enoja y ya sabes cómo se pone. Mejor es hacerle caso. Pero qué cosas tan extrañas. ¿Qué dices? Nada, papá. Creo que deberíamos hablar con ellas para que hagan algo también. Yo estoy muy cansado. Y me imagino que tú peor. No seas tonto. ¿Qué van a hacer ellas en la casa? Esas son tareas de hombres. Además, tu mamá trabaja todo el día. Pero papá, eso también es trabajo. Si quieres, descansa. Cuando te cases me vas a entender. Me haces acordar cuando yo tenía tu edad. Y aprenderás a tener paciencia. No. Esto debe ser un sueño. Ya fue suficiente. Quiero despertarme. He vuelto. Solo fue un sueño. ¿Qué dices, Carlos? Te has golpeado muy fuerte. Ay, hermanita, he tenido un sueño muy real. Soñé que estaba en tu lugar y tenía que pasar por todas las cosas que pasas cada día. Te quiero mucho y no quiero eso para ti ni para mi mamá. ¿Qué dices, Carlos? Me mandaban a cocinar, a lavar, a ayudar en la casa. Y a ti mi mamá no te dejaba salir solo. Papá, tenemos que cambiar muchas cosas. Creo que ese golpe te ha caído muy bien.
Gobierno de... Gracias. A ver, entonces el video grafica un poco lo que hemos venido comentando, ¿no? Cómo es que la construcción de, o la asignación de ciertos roles o de atributos que vimos que eran distintos al hijo, ¿no? En comparación con la hija, ¿no? Tenían un impacto diferenciado en cada uno de ellos. ¿No? Entonces vemos que los estereotipos de género... Ay, disculpa, ¿me podrías volver a colocar las PPTs, por favor? No las... Ahí está. Gracias. Entonces vemos que los estereotipos de género, ¿no? Se van a constituir como un obstáculo para alcanzar situaciones de igualdad, ¿no? Pues van a continuarse asociando a las mujeres roles y prácticas subordinadas. Siguiente, por favor. En síntesis, para acabar esta primera parte, ¿no? Y pasar a lo que es el enfoque de género, podemos decir que el género no es igual a sexo, como ya hemos mencionado, ni sinónimo de mujeres, ¿no? Es una construcción sociocultural y por tanto es dinámico. Puede ser jerárquico y expresar relaciones de poder y subordinación cuando se dan más valor a uno sobre otros o cuando se imponen estereotipos de género que una sociedad determinada ha establecido. El género está mediado por otras categorías sociales como la raza, la etnia, la clase socioeconómica, la orientación sexual, el nivel educativo, etc. Y ahora vamos a ver este punto también cuando veamos el enfoque de interseccionalidad. Como para cerrar este punto, también es importante señalar que las relaciones de género no van a ser estáticas, evolucionan con el tiempo, ¿no? Al ser las características asignadas a los sexos y aprendidas a través de la cultura, pueden ser modificadas y de hecho cambian de generación en generación de un contexto a otro. Y para ello, para que puedan transformarse estas relaciones de género asimétricas, ¿no? Es importante que existan acciones gubernamentales específicas para que jueguen un rol trascendental en la modificación de estos patrones socioculturales que discriminan o violentan, ¿no? A un grupo de personas específico. Siguiente, por favor. ¿Qué es el enfoque de género? Luego de haber ya hecho esta distinción, ¿no? Haber evaluado, analizado las aproximaciones del concepto de género, ¿qué es el concepto de género? Es una forma de mirar esta realidad, ¿no? Es una herramienta de análisis para examinar la realidad y las relaciones sociales, teniendo en cuenta los roles que desempeñan hombres y mujeres, sus múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control a los recursos y el grado de poder que ejercen en la sociedad. ¿Sí? Entonces, este enfoque va a permitirnos conocer y explicar las causas que producen estas desigualdades, identificar asimetrías, relaciones de poder, inequidades, ¿no? Aportar elementos centrales para la formulación de políticas públicas, de normas, para contribuir a superar estas desigualdades identificadas, y va a permitir también identificar roles y tareas que realizan hombres y mujeres en una sociedad, ¿no? Siguiente. ¿Cómo es que se traduce el enfoque de género en una política pública? Acá yo les he puesto dos ejemplos.
Tenemos una política, por un lado, tenemos una política pública sin enfoque de género, relacionada a los servicios de salud sexual y reproductiva. Una política pública sin enfoque de género sobre esta materia va a responsabilizar en la planificación familiar solo a la mujer, considerando físicamente su rol reproductor. Con enfoque de género, por el contrario, este servicio va a responsabilizar a mujeres y hombres considerando los contextos específicos y sus múltiples roles e identidades, ¿no? Por otro lado, tenemos otra política pública del programa de nutrición infantil, ¿no? Sin enfoque de género, esta política va a responsabilizar exclusivamente a la madre en su rol tradicional de cuidado de familia. Y con enfoque de género va a involucrar a mujeres y hombres en el cuidado de la familia, desarrollando políticas que promueven la transformación de modelos tradicionales de feminidad y masculinidad. Por ejemplo, imaginemos que hay una política sobre el recojo de alimentos luego de la escuela, ¿no? Y que solo se identifique a la madre, ¿no? Para que pueda hacer el recojo de estos alimentos. Ahí habría no solamente una política sin enfoque de género, sino también una situación de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, esas situaciones que pueden ser muy evidentes, ¿no? En muchos casos no lo son y se siguen normalizando, ¿no? Situaciones en las que se discrimina o se excluye, ¿no? A hombres, ¿no? En las tareas o en actividades relacionadas al cuidado del trabajo doméstico, y a las mujeres en situaciones o actividades o acciones relacionadas a la toma de decisiones en el hogar, por ejemplo. Siguiente, por favor. El enfoque de género va a estar alineado también al enfoque de interseccionalidad. Se complementa con este. Explica las múltiples discriminaciones que se intersectan como relaciones de poder en la vida de las personas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un caso, ¿no? de violencia contra una mujer, no, perdón, contra una niña, ¿no? De una comunidad wajún que habla este idioma y solo se comunica en este idioma, ¿no? Y que además tiene una discapacidad. Entonces ahí vemos de que están confluyendo distintas formas de factores que pueden desembocar en situaciones de discriminación también. Si no hay un trato diferenciado, teniendo en cuenta cada característica de esta niña, ¿no? En este caso. Entonces, el enfoque de interseccionalidad va a buscar estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades. Estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? En el diagrama, en el medio el género, ¿no? Y esto se intersecta con la edad, con discapacidad. Por ejemplo, si se trata de una persona migrante, si tiene otra identidad de género, si tiene una condición socioeconómica o está en una situación económica inadecuada, ¿no? También identifica la raza, la etnia, ¿no? Y de esa manera, para que de esa manera se pueda abordar de manera específica, teniendo en cuenta las particularidades
de cada uno de una persona o de un grupo de personas. Va a explicar también las múltiples discriminaciones que se intersectan, ¿no? Como ya he mencionado. Entonces, tanto el enfoque de género no puede ir solo, ¿no? Se complementa el enfoque de interseccionalidad, ¿no? Para identificar a un mayor grado, ¿no? Situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, pero también de situaciones de desigualdad entre mujeres y sus pares, que están en otras situaciones en las que pueden vivir casos de discriminación por sus condiciones y sus características particulares. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ello nos permite identificar, ¿no? Ambos enfoques nos permiten identificar barreras. Como ya hemos visto, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que se puede originar en patrones socioculturales y que además estos, a su vez, se trasladan a situaciones de desigualdad en el uso del tiempo, la discriminación salarial, educativa, de acceso a servicios de salud, brechas, ¿no? Ahora vamos a ver qué son las brechas que expresan la desigualdad social entre varones y mujeres. Y hay también una identificación de asimetría de poder y la falta de autonomía de las mujeres. Todo ello se puede identificar a través del enfoque de género y, como digo, complementado con el enfoque de interseccionalidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora bien, pasamos a las brechas. Las brechas de género van a expresar la desigualdad social, económica y cultural que la sociedad produce entre hombres y mujeres. Como ya he mencionado, se identifica, el enfoque de género permite identificar que existen este tipo de brechas. La distribución desigual del tiempo. Como vemos ahí en la imagen, ay, no lo grabé muy bien aquí, ya, pero como vemos aquí en la imagen, el 75.54 horas de trabajo remunerado perdón, es al revés, es el 36.27 horas de trabajo remunerado es identificado para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres es el 50.46%, perdón, es el 50.46, son 50.46 horas de trabajo remunerado. Si se dan cuenta, esto también se va a traducir en la brecha salarial, que vamos a ver ahora. ¿Y qué dice en esta imagen de distribución desigual del tiempo? Horas de trabajo doméstico no remunerado. En el caso de las mujeres, 39.28 horas de trabajo no remunerado, trabajo doméstico. Mientras que los varones solamente tienen 15.54 horas de trabajo no remunerado. ¿Se dan cuenta el desbalance que existe, ¿no? Entre una y otra, y como les digo, que se va a ver reflejado en la brecha salarial, ¿no? El 75% del salario de la mujer con respecto del hombre, hay una brecha de 75% entre el salario de la mujer y el salario del varón, a nivel nacional. Y esto está relacionado a que el trabajo doméstico no es remunerado. Pero también tiene un impacto directo en el PBI, ¿cierto? Entonces, también ahí va a recaer ahí también recae la preocupación que puedan darle las instituciones a la elaboración de políticas públicas para encontrar a través del enfoque de género algún tipo de balance
¿no? Si encontrar una situación de equidad en la cual se pueda considerar también el trabajo doméstico como remunerado. Y hay ciertas normativas, ¿no?, que han estado implementándose, que vamos a ver más adelante cuando veamos la normativa nacional. ¿Sí? Siguiente, por favor. Seguimos con las brechas. Brecha educativa. El 2.3 mujeres de 10 son analfabetas a nivel rural, mientras que el 0.75 hombres de 10 son analfabetos. Desigual participación de mujeres en espacio de toma de decisiones. A nivel nacional, hay 23 gobernadores regionales y 36 alcaldes, y solo 2 gobernadores regionales y 6 alcaldesas. Ahí la diferencia es abismal. Miren esa brecha. Solo 2 mujeres son gobernadores regionales a nivel nacional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Luego de que el enfoque de género permite identificar estas barreras, identificar las brechas que ya hemos explicado, ¿qué es lo que se busca a través de la normativa, de una política pública, ¿no? La igualdad de género. Tenemos por un lado la desigualdad, ¿no? La desigualdad de género en los diferentes aspectos de la vida traen consecuencias sociales negativas para las mujeres, como hemos visto, ya que se vulneran sus derechos, afectando su pleno desarrollo. Es tratar a desiguales como si fueran iguales. Eso genera desigualdad. La equidad de género es la distribución justa de los recursos, las oportunidades y el poder social en la sociedad. Busca la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades. Ahora bien, la equidad es lo que va a permitir dar trato diferente a quienes están en desventaja para que tengan la posibilidad de lograr sus objetivos comunes en condiciones de igualdad frente al otro, ¿no? Por eso la equidad supone un trato diferencial a favor de quienes están en desventaja. Como lo ven en la imagen, el gráfico va la redundancia, lo grafica muy bien, ¿no? Esto sucede también con, por ejemplo, la distribución gratuita de útiles escolares, libros y mandiles en escuelas estatales en zonas de pobreza, facilitar el acceso a la educación de niños y niñas que provienen de familias que no podrían costear esos gastos, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, estamos hablando de grupos, de personas que están en una situación de desigualdad, y es que por eso es que se necesitan estas políticas públicas, acciones afirmativas, para que se pueda encontrar una situación de equidad de condiciones. Y la igualdad de género significa garantizar el desarrollo de las capacidades de las personas, de tal manera que las circunstancias como el género, la etnia, el lugar de nacimiento o el entorno familiar que están fuera del control personal no ejerzan influencia sobre sus oportunidades de vida ni sobre los resultados de los esfuerzos que realizan. Por ejemplo, todas las escuelas deben permitir la asistencia de las niñas embarazadas a clases sin distinción, cumpliendo lo dispuesto por la normativa. ¿Cuál es esa normativa? La ley 29.600, que es la ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. Entonces, ahí vemos, ahí se estableció una normativa específica para garantizar el acceso a la educación, ¿no?, a niñas, en este ejemplo, a niñas embarazadas, ¿no?, para que continúen, ¿no?, y no deserten
luego de su gestación, ¿no? Entonces vemos cómo se refleja el enfoque de género en una política pública, en una normativa, ¿no? Para garantizar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Y como ya hemos estado adelantando en la normativa, primero vamos a hablar del marco normativo internacional. Me parece importante primero abordar que en el sistema interamericano, el Perú ha firmado diversos tratados de derechos humanos. Con respecto a los derechos humanos de las mujeres o de situaciones o contextos que les afectan directamente a las mujeres, ha firmado dos tratados muy importantes. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema regional, se ha firmado y se ha ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará. Esta convención condena todas las formas de violencia contra la mujer y conviene adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y llevar a cabo una actuación con debida diligencia para erradicar, para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Y dentro de sus disposiciones también incluye que haya una legislación interna, ¿no? Normas penales, civiles y administrativas, así como las de naturaleza, las de otra naturaleza administrativas pueden ser que sean necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Tiene otras disposiciones también que están reguladas por el artículo 7 de la Convención, pero estas son, me parecen, las más relevantes para que estén más relacionadas con el enfoque de género. Y vamos a ver luego, siguiente por favor, solo un clic. Un clic, ahí está. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la Convención de Belén do Pará en un caso específico, en un caso que, de acuerdo a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es considerado como el más emblemático en materia de discriminación de género, que es el caso de González y otras versus México o contra México. Es conocido como el caso o la sentencia de Campo Algodonero, que, a ver, en resumidas cuentas, trata sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición y asesinato de 3 jóvenes en Ciudad Juárez en un contexto de violencia sistemática contra las mujeres. Aquí la Corte concluye que el Estado mexicano incumplió su deber de prevenir, buscar e investigar con debida diligencia y sin estereotipos de género, ¿no? Y estableció también estándares clave para enfrentar el feminicidio y garantizar justicia, reparación y medidas estructurales de no repetición. En ese momento, México todavía no contaba con una normativa penal sobre feminicidio. Es después de esta sentencia en el que como Estado elaboran una política pública, una normativa, una ley que sancione de manera específica este tipo de asesinato contra mujeres. Entonces, lo que se puede rescatar de esta sentencia es de que la Corte señala, ¿no?, que el Estado mexicano incumple justo estas dos obligaciones que se señalan en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Actuar con la debida diligencia y incluir en su legislación interna normas penales para sancionar y prevenir este tipo de actos, ¿no?, contra las mujeres. Siguiente, por favor.
Aquí también me parece importante recalcar que la Corte Interamericana señala que la discriminación por género constituye una forma de violencia. Bien. Justo estoy viendo los comentarios. Me distraje un rato por los comentarios. Sí, veo que están participando. Gracias. A ver, continuamos con el marco normativo internacional. Por otro lado, tenemos que nosotros, como Estado, hemos ratificado la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que forma parte del Sistema Universal de Derechos Humanos. Esta convención tiene el ánimo de adoptar las medidas necesarias o señala como una obligación de los estados adoptar las medidas necesarias para modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Relacionando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la Corte, el caso de Campo Algodonero que acabamos de ver hace un momento, también la Corte sustrae, ¿no?, las obligaciones señaladas en la CEDAW para dar sus conclusiones, ¿no?, y establecer responsabilidad al Estado mexicano por un caso de discriminación por género como tipo de violencia. Luego tenemos en el marco de la perspectiva de género, ¿no?, dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing, recomienda integrar la perspectiva de género como corriente principal en las legislaciones, en las políticas y en los programas y en los proyectos. Ahora, esta Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, si bien es un documento de soft law, o sea, no es un tratado internacional de derechos humanos que establece obligaciones específicas a los estados, dentro de estos estados está el Perú, ¿no? Son recomendaciones, ¿no?, a los que el Estado debe de responder en cierta medida, porque los insta, ¿no?, a poder transversalizar el enfoque de género en sus normativas, en sus legislaciones. Siguiente, por favor. No, siguiente. Siguiente. Igualmente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo 5 señala igualdad de género, que busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no solo como derecho humano fundamental, sino como una base para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Eso es lo que señala el objetivo 5 de la ODS. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también tiene una iniciativa de género para examinar los obstáculos actuales respecto a la igualdad de género en la educación, el empleo y en el emprendimiento, con el objetivo de mejorar políticas públicas. Siguiente, por favor. Y la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia el 2030, incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para avanzar hacia la garantía efectiva de los derechos y la autonomía de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al marco normativo nacional. Las principales normativas sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de derechos específicos sobre o para mujeres es
o son la Ley 28983, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que establece un marco normativo, institucional y de políticas públicas a nivel nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de derechos de igualdad, dignidad y libre desarrollo, impidiendo la discriminación en todas las esferas sociales. Y también está la Ley 3364, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y su reglamento. Ahora, si se dan cuenta, la denominación de la normativa es muy similar a la de la Convención de Belén do Pará, ¿cierto? Y es porque lo que ha buscado es recoger estas disposiciones, ¿no?, del tratado, ¿no?, de la convención, y aplicarlas bajo las obligaciones que tiene como Estado en la normativa interna. ¿Qué es lo que pide, lo que pedía, bueno, lo que pide, perdón, el artículo 7, o lo que se establece en el artículo 7, C y B, de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Entonces, lo que ha buscado la Ley 3364 es cumplir esos estándares internacionales de protección de derechos humanos, específicamente de las mujeres, y va a establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado. Y también va a disponer la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados, a fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia. Tiene dos etapas la normativa. Una etapa de tutela, en donde se establecen medidas de protección a la víctima, y una etapa de sanción. Esa es la particularidad también de la norma. Siguiente, por favor. Dentro del marco normativo también existen normas base, por así decirlo, anteriores. Está bien, gracias. Existen normas base, ¿no? Está la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a la igualdad, ¿no? Establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, ¿no?, condición económica o de otra índole. Entonces, es una base constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres. Está la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27867. Esta ley dispone que los gobiernos regionales busquen promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en sus políticas y planes de desarrollo, y va a incorporar también el enfoque de género en la gestión pública regional. Obliga, de alguna manera, a los gobiernos regionales a actuar para eliminar las brechas de género. Tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley número 27972, que establece que las municipalidades deben fomentar la igualdad de género en sus programas, servicios y políticas, desarrollar acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de la participación ciudadana de las mujeres, ¿no?, a nivel local, para garantizar la igualdad y no discriminación. También está la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ya comenté, y la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, la Ley 30709, que señala que está prohibida toda forma de discriminación salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o por trabajo de igual valor. En esos casos, las empresas deben de contar con cuadros de categorías y funciones y criterios objetivos de remuneración, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Siguiente. Ahora pasamos al marco de políticas públicas. La principal sobre la materia es la Política Nacional de Igualdad de Género. Ha sido aprobada por decreto supremo
número 008-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y esta es la política pública que orienta las acciones del Estado peruano para cerrar las brechas de género y garantizar el ejercicio pleno de derechos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Establece como objetivo general, o tiene como objetivo general, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres, eliminando las desigualdades de género, promoviendo condiciones que permitan la autonomía económica, física de las mujeres y la toma de decisiones de ellas. El problema público que establece la política nacional es la discriminación estructural contra las mujeres. En ese sentido, propone un cambio de los patrones socioculturales discriminatorios. Ay, un momento. Transformar estos patrones va para cambiar las cerradas creencias sobre la desigualdad de las mujeres por su capacidad reproductiva, modificar la división sexual del trabajo, que asigna roles y espacios diferenciados a mujeres y a hombres, y darle un mismo valor a ambos, y cambiar normas y la cultura institucional de manera que valore a las mujeres en toda su capacidad y aporten al desarrollo de nuestra sociedad. Esos son los principales objetivos que tiene la Política Nacional de Igualdad de Género, la PNIG. Siguiente, por favor. No se ven bien. Entonces, lo que busca la política nacional es abordar las causas y los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad, ¿no? Y para ello tiene 6 objetivos prioritarios. El primero es reducir la violencia hacia las mujeres. El segundo, garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en el espacio de toma de decisiones, que puedan ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales de manera plena. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado, y reducir la incidencia de patrones socioculturales discriminatorios en la población. Ahora, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables también ha sacado o ha publicado un video que puede graficar mejor el contenido de la Política Nacional de Igualdad de Género y lo que busca, ¿no? ¿Qué cambio busca en la sociedad? Ahí tengo el link del video, no sé si lo puedes pasar, Cristian, por favor. A través de la historia, las mujeres han sido víctimas de situaciones de desigualdad y discriminación, limitando su participación en la sociedad y el ejercicio de sus derechos. Estas ideas discriminatorias, que aún son parte del día a día, deben ser erradicadas para garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Por eso, la Política Nacional de Igualdad de Género busca alcanzar este objetivo desde distintos sectores gubernamentales, el sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Esta política tiene 6 objetivos prioritarios que alcanzar para el 2030. 1. Reducir la violencia de género contra las mujeres. 2. Garantizar el acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y reducir el embarazo adolescente. 3. Garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión. 4. Garantizar el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 5. Reducir aquellas barreras que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre mujeres y hombres. 6. Reducir la incidencia de ideas, estereotipos o patrones discriminatorios que fomenten la discriminación de género. Nuestro derecho a participar en la sociedad es igual de importante que el tuyo.
todas y todos construimos igualdad. Bicentenario del Perú, 2024. Gracias. Por favor, si me ayudas a proyectar nuevamente. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, a modo de cierre y de reflexión, ¿qué nos podemos llevar de esta charla? ¿Qué hemos aprendido de esta charla? Aquí algunos puntos clave que se han podido explicar durante la ponencia. El primero es que, debido a la asimetría de poder y perpetuación de estereotipos sociales, las mujeres sufren discriminación y violencia por la sola pertenencia al género femenino. Esta situación de vulnerabilidad que enfrentan va a aumentar en relación con factores como la edad, la pertenencia o una minoría étnica o condición social o discapacidad o condición socioeconómica, etc. Ahí estamos hablando de la primera parte de identificación de situaciones de desigualdad de género a través del enfoque de género, pero también vemos que se intersectan con otras condiciones y por eso que es importante el enfoque interseccional complementario. El enfoque de género permite identificar las brechas y desigualdades de género, permite transformar las relaciones de poder asimétrica entre los géneros mediante intervenciones de política pública o normativas, ¿no? Los derechos de acceso a oportunidades no dependen del sexo, sino de las condiciones, oportunidades y posibilidades para ejercer los derechos y ampliar las capacidades eliminando las desventajas. El Estado peruano, como hemos visto, ha asumido compromisos, acuerdos y convenciones internacionales en el marco del respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. Y vemos que hay una tendencia favorable que refleja los estándares internacionales de derechos humanos en la normativa interna. ¿Sí? Siguiente, por favor. Con eso estaría concluyendo mi participación. Bien, muchas gracias, Malena. Ha sido una brillante exposición, muy interesante sobre el enfoque de género y los derechos humanos. Bueno, lamentablemente por cuestión de tiempo ya no va a haber posibilidad de las preguntas porque ya hemos excedido, pero era necesario para poder entender todo el mensaje, digamos, que has querido dar en esta conferencia. Te agradecemos bastante, así como también a los participantes. Y bueno, invitarlos pues a que sigan compartiendo nuestras conferencias, todos los días las tenemos. Al inicio de la presente se hizo ya mención de las que nos tocan el día de mañana, así que sea pues hasta mañana y que tengan una gran noche. Gracias, Malena, nuevamente por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación.